Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Les saluda Enrique Rodríguez. Saludo a Úrsula Martín Moreno. ¿Cómo estás, Úrsula? Hola Enrique, muy bien, feliz, 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 Qué sin bueno, qué bueno. caras, sin Hoy caras. estuvimos viendo los que te seguimos en Instagram, tus stories, dando un rol en tu bicicleta. ¿Cuál es la trascendencia? Explícale a la gente de que des vueltas en tu bicicleta. Es que bueno, a mí me gusta mucho el ciclismo, digamos, de las actividades físicas que más me gustan en el mundo y que disfruto y que no siento como sufrimiento es la bicicleta. Y yo hace unos años, pues era muy ciclista, de esos que hacen brecha y que su jornada normal de un día era hacer unos 20, 30 kilómetros en la bici. Pero después pues me atropellaron primera vez, me atropellaron segunda vez y decidí que ya no tenía que andar en bici. Bueno, me caí y me rompí la rodilla, tengo una cicatrizota y ya pues dije, no creo que las bicis no son para mí. Y dejé de andar en bici, como que me dio mucho miedo, ¿no? Pero hace días que quiero volver a andar en bici porque, ajá, como que tuve unos días un poco malos y no se pensaba en que me gusta mucho la bici y lo bien que me sentía cuando la andaba. Entonces hoy me animé a salir en mi bicicleta. Sí, sí, andar en bicicleta, como decimos en Yucatán, montar bicicleta. Nada de andar en bici, no, montar. Es en yucateco se dice montar bicicleta. Montar bicicleta es, que además no es nada más de los yucatecos, también es de los caribeños, ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero bueno, montar bicicleta me parece una de las cosas recreativas más chidas que hay. O sea, eso y hacer snorkeling me parece de lo más relajante que puede haber. Claro, cuando ya te juntas con ciclistas, que otro día contaré creo que la conté, mi historia de cuando yo me junté con ciclistas competitivos que te dan una arrastrada y llegan de aquí a la playa en 5 minutos, pues entonces sí terminas reventado. Pero digamos que de manera recreativa dar el rol, como decimos en México comúnmente, está chido, está bien. Sí. O sea, me parece que es muy relajante. Pero ya cuando hay que meterle candela al ejercicio, ahí sí ya me cuesta trabajo la bicicleta. Pero está Sí, bien, claro. yo lo pienso como actividad física para mí, o sea, mi ejercicio es caminar y correr, ¿no? Pero como algo relajante de salir en la mañana y pues ya sabes que yo me despierto súper temprano. Entonces a veces estoy a las 5 ahí en mi hamaca pensando en que pase el tiempo, pues me salgo en la bici un ratito o 6, que todavía no está tan caliente el sol. Pero Sí, 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 estoy muy feliz por eso. eres de las pocas personas que se levantan súper temprano. Sí, Contestas WhatsApps a las 5 de la mañana. Dices, pero a las 10 ya no, 10 de la noche ya. ¿qué estás haciendo a las 5 de la mañana respondiendo WhatsApp? No, una anécdota muy chistosa es una vez que, bueno, hace poco, ¿no? Que yo estaba aquí en Mérida y mi mamá en su Y mis casa, ¿no? papás se levantan a esa hora. No. Y mi mamá también se despierta muy temprano y me manda un mensaje a las 4:50 y yo le contesto y me dice, ¿qué haces despierta? Y le digo, ¿tú qué haces ¿Cómo que despierta? haces Es que despierto? ya no puedo dormir, me dice, pues yo tampoco. Y ajá, nos pusimos a chismear esa hora hasta las 5:30. Le dije, bueno, ya. O sea, nuestra plática de cosas de lo que nos ha pasado era a las 4:50 de la mañana. Yo, o sea, mi mamá y yo estamos tronadas, pensé. Pues qué chido que pudiste retomarlo de la bicicleta y pudiste Ujú. estar otra vez en esas andadas. Es relajante y ya digo, es además ejercicio para quienes así lo quieren tomar. Está muy bien. Y bueno, aparte de eso, decirle a la gente que hoy exactamente estamos celebrando el cumpleaños del podcast, ¿no? O sea, hoy sería ya el número 56, que es el que debería ser matemáticamente el que corresponda a un podcast por semana de que lo estamos haciendo nosotros dos juntos. Insistimos, ya había antes uno en solitario, aunque tú trabajabas subiendo y editando los podcasts. No, Bueno, yo los editaba y tú los subías, porque sí, antes así había edición, ¿no? Y claro. cabe recalcar como aniversario del podcast, esto es algo que, bueno, esta última semana nos han preguntado. Efectivamente, quienes sean nuevos o estén llegando y estén por escuchar los episodios o así quieran, ojalá que lo hagan, van a ver que al inicio, inclusive las plataformas de iVoox, de Anchor y de Spotify, van a ver que hay unos donde tenemos bastantes escuchas, a diferencia de YouTube, que se llama reproducciones, ahí son escuchas. Van a ver que tenemos unas que están como en el top de nuestro propio podcast, como con más escuchas. Y en aquel entonces yo editaba los audios, es decir, le metía intro, le metía más. La cosa es que ya al pasar a ser un podcast entre dos personas y un podcast remoto, pues esto se complica más, ¿no? Es decir, el proceso de edición se vuelve mucho más pesado trabajando video más que solo audio. Y aún así, cuando yo editaba los audios, que le metía ruidos, efectos, voces, entradas y salidas
días con música, aún así la edición era pesada. O sea, la edición de un audio de 20 minutos me podía llevar fácil 2 días de estar trabajando. Y luego todo el tramo que se llevaba a la subida, aunque insistimos, es más fácil subirlo por audio, pero ahora que lo subimos en todas las plataformas, pues decidimos no meterle demasiada edición, ni demasiado efecto, ni nada, porque, bueno, privilegiamos el contenido más que la forma. No es que la forma no tenga que ver, por supuesto que nos encantaría, pero pues no tenemos un editor y no tenemos el tiempo. Esto nos llevaría 3 días estar editando audio y video. Entonces, bueno, esa es una de las explicaciones que nunca habíamos dado, que está como detrás del podcast, pero bueno, es una de las que nos han preguntado y creo que vale la pena mencionarlo ahora, que es el aniversario. Dicho esto, pues no sé, felicidades. No, no has dicho otra cosa. O sea, cumplimos un año haciendo el podcast juntos. O sea, que yo salgo Y que aquí, sale, sí, sí, exacto, como co-host. Pero el podcast también esta semana cumple 2 años. Sí. O Nos sea, felicitó Spotify, ¿no? exacto. Nos sintiéndonos como únicos y detergentes cuando Ajá, pues, felicitan a todos de manera automática exacto. con un robot. Y yo preparé algo. O sea, Tómala, para preparé los que algo no nos están viendo, van a tener que venir a a YouTube a YouTube. ver qué es lo que tiene Úrsula preparado. Mira, esta galleta es del aniversario de 1 año juntos. Hay una galleta. Esto no es una clase. ¡Bravo! No se ve muy bien, le voy a tomar foto y luego te la No, mando. no, no, Y se ve bien, se ve esta, bien, se ve bien. y esta es para ti por oscura. Como a ti te gustan mucho los dark. Como yo soy dark y ando todo el tiempo oscuro. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Y eso voy a desayunar Es una ahorita. galleta de un gato, uno está en blanco, uno está en negro y dice, esto no es una clase y es pues por el aniversario. Gracias, Úrsula, por Exacto. el detallazo. Me voy a comer las galletas, lo siento, lo malo Dale, de que dale, esté dale, dale, remoto es que yo métele me las voy a zampar. Métele las galletas en lo que empezamos. Pues bueno, no sé si tienes algo más para ya entrar al tema de hoy. No, empecemos. No, antes yo sí quería felicitar, digo, aunque tenemos gente que nos escucha en otros lugares, en otros países, digo, poca. Digamos que el grueso de nuestros escuchas están en Estados Unidos y México. Entonces, un saludo, un abrazo enorme, caluroso, afectuoso a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos. Sobre todo, muchas gracias por compartir, porque en parte lo hace la plataforma, pero en la mayor medida lo hace la gente que habla de nosotros o que comparte el podcast y que nos va siguiendo. Un saludo y un abrazo hasta Estados Unidos o el país en el que nos estén escuchando. Desde aquí, desde Mérida, Yucatán, les mandamos todos los saludos posibles. Sí, Úrsula, ¿qué estás mostrando? Te estás tomando fotos. Es que para los que no están viendo YouTube, de repente La se pierde la galleta mirada de Úrsula, entonces como que no veo interacción y digo, ¿qué está haciendo? Es que está tomando una selfie, está tomándose con fotos. la Entonces, tengo que galleta. estar hablando como merolico para hacer tiempo y que ella pueda tomarse sus fotos sin que esto perjudique la captación de audiencia a través de mi voz. Ay, no manches, qué rico desayuno. Pero luego ya les contaré, no soy el caso de José José, ni el de Miguel Bosé, pero bueno. Está buena la de galleta. bicicletas, qué bueno. Hablando de bicicletas y hablando de galletas, esto nos remite de alguna manera pues a hablar de los niños. Hace algunos años en los medios digitales, YouTube sobre todo, estaríamos viendo nosotros el tag del regreso a clases de los youtubers, ¿no? Estaríamos viendo a Galaxia de 5 cosas que me cagan del regreso a clases, estaríamos viendo a Wherever Tomorrow con 5 cosas o 6 o 7 del regreso, estaríamos viendo un montón de parodias. Ahora no, ahora lo que estamos viendo es una especie de tragicomedia donde el gobierno, habíamos dicho, federal, pero también estatal, o sea, aquí todos entran en concierto, se han puesto en la camiseta, por decirlo del modo más amigable posible, de forzar, a mi punto de vista, ese es el término, forzar un regreso a clases cuando las condiciones no están dadas ni bajo el rubro sanitario, ni bajo el rubro económico, ni bajo ningún rubro socioestructural, perdón por la palabra, en el que nos podamos nosotros centrar para tratar de verlo, a mi punto de vista. Yo mencionaba en el podcast pasado que una de las cosas que más me llaman la atención es que al inicio se decía que no, que porque el regreso a clases y la reactivación económica van de la mano. Nunca entendí muy bien cómo iban de la mano, perdonen mi ignorancia a los que saben de economía o le entienden a estas cosas, nunca entendí por qué iban tan de la mano, pero bueno, asumí que la gente tenía razón, que iban de la mano, y me parece que ahora, sobre todo desde el gobierno federal, cuando se ha dicho es que van a regresar a clases sí o sí, es que López-Gatell salió y dijo es que regreso a clases va a ser una actividad esencial
cuando el gobernador de Yucatán dice es que se va a regresar a clases, ahí con algunos matices que después hablaremos, pero al final de cuentas el mensaje que se está mandando es se va a regresar a clases en agosto, sí o sí. Entonces ahí yo adelantaba en el podcast pasado, a mí ya me empieza a meter ruido la insistencia, la postura de los gobernantes de simplemente decir es que se va a regresar a clase, de forzar, de empujar. Entonces ahí ya no me cuadra la idea del argumento económico, de la reactivación económica del regreso a clases. Y ya me empiezo a preguntar, ¿cuáles son las fuerzas políticas o los intereses o las agendas que están moviendo? Ya no me convence la cuestión económica. Para mí algo hay detrás, se presta mucha especulación, pero no puede ser posible que la reactivación económica sea lo que esté motivando a tanta presión política, y vamos a ver si podemos desgranar de qué se trata, ¿no? A mí es lo que me parece, no sé cómo lo ves, Úrsula. Bueno, sí, definitivamente, cuando hemos hablado del regreso a clases, yo, primero con la urgencia de que se regrese en Campeche, ¿no? Lo primero fue eso, o sea, la escalonada, digamos, de esta idea del regreso a clases inminente fue con Campeche, ¿no? Y empezó en este año, empezó con la vacunación de los profesores a inicios del 2021, con la idea de que Campeche volviera a clases, luego Campeche pasó a amarillo, luego pasó a naranja, luego lo bajaron a amarillo, luego, y ahora que está en unos niveles insospechables, ¿no? Que nadie pensó que Campeche, el estado estrella para AMLO, llegara a los niveles de contagios que hay el día de hoy, ¿no? Pero entonces en ese punto, cuando la urgencia era que Campeche y posteriormente que Yucatán volviera a las clases, cuando se vio que Campeche no iba a dar tan fácil su brazo a torcer, Yucatán, mi punto o la explicación única que yo veía era el Tren Maya, ¿no? Porque yo entendía, claro, por supuesto, son dos estados en los que los tramos más grandes del Tren Maya se van a realizar aquí, ¿no? O sea, prácticamente recorre todo el estado, al menos por la vía de la carretera federal, el Tren Maya, o sea, pasa por todo, sobre todo Campeche, los tramos de Campeche son grandísimos. Entonces yo decía, bueno, por supuesto, se tiene que o sea, tiene que parecer que hay un tipo de normalidad para poder seguir con estas construcciones, para la contratación de un montón de gente, para la llegada de un montón de gente, ¿no? Porque mucha gente del Tren Maya es de fuera, es de otros estados. Desde los trabajadores de a pie hasta los ingenieros y todo esto, es gente de fuera, ¿no? Y al mismo tiempo también están todos los proyectos de Fonatur UNESCO, que están trabajando en la región para el tema de salvaguarda, para turismo sustentable y un montón de cosas, aunado al Tren Maya, ¿no? Entonces yo pensaba, esa tiene que ser la razón, ¿no? O sea, me quedaba claro y era lógico para mí pensar en el regreso a clases como esta idea de normalidad para poder, pues, seguir con estos planes. Sin embargo, con la, digamos, expansión de esta idea del regreso de clases inminente a todo el país, la verdad es que justo como a ti, ¿no? O sea, me queda esta duda tan grande de por qué esta urgencia del regreso a clases, qué hay detrás de esta urgencia del regreso a clases, qué intereses políticos y económicos evidentemente están allí detrás. Y yo sí que tengo una anécdota, porque yo todos los días veo las noticias de hechos, todos los días, o sea, intento, bueno, la aprendo. No dicen que está sesgado, hechos. O sea, pero justo Todos lo veo los por medios están sesgado. sesgados, lo hemos dicho. Justo lo veo por sesgado. Y es impresionante cómo en el noticiero y en toda la barra noticiosa de Azteca ha habido una campaña a favor del regreso a clases, pero no solo a favor, proselitista del regreso a clases. O sea, en enero, febrero veías cómo sacaban reportajes del Frente de Padres al favor del regreso a clases que empezó en la Ciudad de México y luego se extendió. Después, ejemplos de otros países que han regresado a clases, Colombia y no sé qué, que ni siquiera sé si es real o si ha sido en todas las escuelas. Y así, ¿no? O sea, una campaña de verdad proselitista a favor del regreso a clases, a cada rato pasando especialistas que hablan de la depresión y el estrés de los niños y ay, se me olvidó la palabra, pero ajá, como que la situación emocional que están viviendo niños, niñas y adolescentes y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que por supuesto que hay cosas detrás. ¿Cuáles son? No lo sé. Yo estuve justo, no para todos los podcasts me pongo a leer y buscar información, ¿no? Pero para este especialmente sí me puse porque quería como poder decir algo
sustentado, pero la verdad es que no hay, o sea, todo está oscuro, parecemos que vivimos en el oscurantismo, nadie sabe por qué, nadie sabe qué intereses, o sea, la idea de que esas declaraciones que hace el presidente, que digo, obviamente las hace para molestar, eso de que es que los chiquitos con su Mario Bros casi casi, ¿no? O sea, se están quedando Sí. locos. O sea, sí es un tema súper, o sea, que hay mucho de qué hablar, lastimosamente. Hay mucho de qué hablar, pero hay poca información Y fiable. no hay una información sustentada y oficial de por qué es necesario. O sea, solo se dice que es necesario. Y lo que dice el presidente, pues son estas cosas chabacanas de siempre, de por qué están jugando más Mario Bros, porque los niños necesitan correr y tomar aire, pero no hay una explicación, que creo que es a lo que tú te refieres. Yo recopilé algunas cositas, ¿no? Pero que siguen siendo tendenciosas, es decir, los medios de manipulación siguen siendo los mandamases en la manipulación de la opinión pública. Y en este caso, yo vi una, pues, especie de mapa, infografía, ya no sé cuál es la diferencia entre meme, mapa, infografía, a veces se cruzan. Regreso a clases, dice, ¿qué estados lo aceptan y cuáles no? Ya desde ahí te está diciendo como que hay lo de siempre, ¿no? Dos posturas encontradas, ¿no? Que no necesariamente es así. Entonces dice, estados que sí regresan a clases presenciales, todo está redactado para manipular opinión. No hay objetividad ni se busca. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Curiosamente, bueno, no curiosamente, mañosamente, a estos en el mapa los ponen en color verde, sabiendo que tenemos una semiótica construida desde el discurso del gobierno federal del semáforo epidemiológico, que semióticamente cada gobernador ha interpretado como semióticamente le ha dado la gana, como semióticamente se le ha hinchado los dos de abajo, ¿no? Después viene estados que seguirán, perdón, estoy ampliando la imagen para poder leerla, estados que seguirán en modalidad remota. Nuevo León, Michoacán, entre paréntesis, no retomará en educación básica, pero mantienen el retorno a las aulas en educación media, superior y superior, como diciendo, bueno, no aceptan, pero también sí están yendo. Y están estados por definir el regreso a clases presenciales, están en azul, bueno, los otros, los que no aceptan están en rojo, como tache, malos, con sangre. Y los otros estados que sí aceptan son Oaxaca, que digo que están en veremos, que todavía no saben qué onda. Oaxaca, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Puebla, Quintana Roo. Y esto lo da la fuente, son los gobiernos de las entidades federativas. Lo publica el medio Expansión. Luego creo que han habido otros, ¿no? Pero también está el de la SEP con unas pifias bastante groseras respecto al regreso a clase, una actividad para los docentes, que era inflar un globo y luego meterle ahí una consigna, ya que lo inflas y lo amarras, lo desamarras y ahí le metes, o sea, una cosa lamentable lo de la actividad del globo para los docentes. Sabemos que es para los docentes, no para los alumnos. Pero luego sacaron una carta que se supone que tienen los padres de familia que firmar, donde al final de cuentas lo que hacen es dejar la responsabilidad de si el niño o el estudiante se infecta o no del coronavirus, esto con la variante Delta, porque ahora todo el mundo está dándole a la variante Delta, pues serán responsables ellos y no será quien los está empujando. O sea, hay inclusive cartones que han hecho, cartones políticos que han hecho donde se ve al presidente empujando a un niño a una ratonera para que le caiga el trancazo en la cabeza. Ha habido mucha crítica al respecto. Sin embargo, es increíble que pese a todo y contra todo, con los riesgos que implica, tú hablabas de Colombia, hablábamos también de Alemania, hablábamos también en todos los países donde se ha intentado el regreso a las aulas presenciales, aun cuando sea escalonado, con distancia y con medidas, ha habido contagios. Y hoy, con la variante, se están infectando menores de edad. Por supuesto. No hay un rango de edad, pero se están infectando. Entonces, la terquedad del gobierno ya no sacia la respuesta, es por la reactivación económica. A mí me parece, sinceramente y claro y llano, ya lo habíamos dicho antes, me parece que aquí sí estamos entrando en el terreno de Michel Foucault, del control y el poder a través de la manipulación de la cárcel y la escuela como vigilancia. Y me parece que el Estado, como en otros rubros, nada más que nosotros no lo percibimos tanto, pero en el caso de la escuela, está retomando espacios de adoctrinamiento.
Y hoy estaba leyendo, mucha gente ya está sacando fragmentos de las correcciones, entre comillas, supuestamente que se le hicieron a los libros de texto. Y no sé si directamente adoctrinamiento, pero me queda claro que en la línea del proyecto de la Cuarta Transformación van a decir, bueno, pero es que el PRI también lo hacía, sí, todo lo hacía el PRI, pero ahorita estamos con el proyecto de la 4T y de eso estamos hablando. Y vemos cómo en ese sentido se están construyendo unos textos y unos libros de educación primaria, no sé cómo estén los de secundaria ni los de prepa, pero donde hay ciertas agendas ideológico-políticas que se están cambiando y se están tratando de meter. Y a mí me parece que en el sentido del control, del dominio, del poder y del sometimiento, se estarían enfrentando a una generación, yo te lo decía el otro día, cuando estábamos preparando un poco el guión de este podcast, a mí me parece que por primera vez nos estamos enfrentando a la que posiblemente sea la primera generación donde niños de secundaria y de preparatoria ya tomaron toda su prepa y su secundaria en línea. Estamos muy cerca de eso. En un semestre más o en un año más se estará cumpliendo que hubo niños por primera vez en este país que en su secundaria y la preparatoria la tomaron toda en línea. Hay gente que tomó nada más un año y medio de su carrera y el resto la está terminando en línea. Por primera vez tuvimos a los primeros graduados en línea. Esto es una manera en la que se le escapa la manipulación, el control y el poder al Estado. A un Estado que juega por un lado a ser democrático, por el otro que le coquetea a ser totalitario y dominante. Que ha sido siempre, también fue con el PRI. O sea, también ha sido con todos los otros partidos. Nuestro Estado, hay que ver cómo está construido nuestro Estado. Una cosa es cómo se construye el Estado-nación y cómo opera y cómo mueve sus maquinarias de control ideológico político, y otras son los partidos, no nos confundamos. Y el Estado va a funcionar siempre. Por eso cuando los de Ayotzinapa decían es que fue el Estado, bueno, hoy con López Obrador sigue siendo el Estado. No importa quién esté ahí. Entonces, me parece que esto es lo que está causando molestia. Esto es una teoría mía. O sea, puede estar fumada, conspiranoica, lo que le quieran poner, pero me parece que parte de lo que está poniendo alarmas y nervios es que estamos enfrentando a generaciones que no están pudiendo ser controladas, dominadas y bombardeadas con ideologías de control desde el Estado, y que todo esto que tenían planeado para este sexenio de cambiar los modelos, no modelos de educación porque siguen siendo los mismos, pero sí los contenidos de ciertos libros con líneas que están tendientes a crear una ideología política, se les está yendo de las manos. Y esto es parte de lo que urge, por lo cual regresen. Es una de las causas, no sé cuál sea la mayor, pero para mí, tiro la carne al asador, esta es una de las que están preponderando. Y mira que yo, de lo que estuve leyendo, ahora que dices esta como hipótesis que tienes sobre las razones del regreso a clases, me hace un momento. Le encuentro sentido porque justo una de las grandes quejas, porque se habla de los niños, por supuesto, y los profesores salen muy mal parados en esta cuenta, ¿no? O sea, en ese recuento de los daños, los niños sí, por supuesto, salen afectados, pero los profesores sobre todo son los afectados también. A lo que voy, justo en esta idea del inminente regreso a clases, ay, habla por favor, estoy con la tos. No, bueno, ahorita que hablas del inminente regreso a clases y echando un poquito para atrás con lo del mapa que yo estaba leyendo, justo lo que no dicen, lo que no especifican bien es, ayer me preguntaba una persona que además es pues a ciegas seguidor del líder mexicano, me decía, oye, pero van a regresar, ¿no? ¿O allá no van a regresar? Le digo, no, aquí no van a regresar. Bueno, el gobernador salió a decir que los que quieran, pero cada vez que alguien sale a decir los que quieran es voluntario. La lógica de usos y costumbres en México nos dice que no se hace. O sea, cuando tú dices si los que quieran venir a clase, no van. Que hay papás que me decían en Facebook, y con razón, o sea, sí los he escuchado, los sé, los conozco y los he visto, o sea, lo tengo clarísimo, que hay papás que no soportan a sus hijos y ya los quieren mandar a la escuela para hacer sus vidas. Yo no sé qué tan secretas sean sus vidas que tienen que hacerlo fuera de la vista de sus hijos. Perdón, no estoy insinuando nada, pero hay cada quien hace lo que quiere. Pero en fin, esta idea sí los hay, pero no sé si sean la mayoría. Tampoco he hecho una encuesta. Ya la realidad nos demostrará, así como la encuesta, bueno, el sondeo de opinión, llamado votación encuesta que hizo hace poco, ya la realidad nos demostrará qué tanto quieren los padres regresar a clases.
No sé si eso sea, pero sí como que hay gente que cree que porque ya se dijo a nivel federal que se va a regresar, se va a regresar. Y no es cierto. La mayoría de los estados que acabo de nombrar o que leí hace poco, ni siquiera los que están en rojo son totalmente no vamos a regresar, ni siquiera los que están en verde como lo plantean son sí vamos a regresar y no hay de otra. Se está planteando. ¿Y qué va a pasar? Lo que ya no necesitamos ser magos, lo que ya vimos en otros países. Van a haber contagios dentro de los que acepten ir a las escuelas y otra vez van a echar marcha atrás. Esto del virus, señores, no quiero ser pesimista, siempre lo fui, luego me puse optimista cuando las vacunas y ahora vuelvo a ser pesimista. Con todas las variantes que están saliendo y con la lentitud con la que se está vacunando y con los antivacunas y en fin, con todo lo que hay, este virus apenas estamos saliendo de la ola de verano, todavía falta. Total que esto va a empezar a bajar realmente. Dicen que Mérida está en verde. ¿De dónde? Con 190, 200 contagios diarios y 19 a 15 muertes diarias. Estos números en el 2020 eran de rojo. Pero bueno, la gente ve, te digo, padecemos de un daltonismo ideológico político. Bueno, se hizo eso, ¿no? O sea, se está manipulando, ya no sé ni lo que estaba diciendo, pero bueno, el caso es que bajo este rubro lo que viene es otro contagio. Va a parar como octubre, noviembre y luego viene la temporada invernal en diciembre. Además vienen las fiestas, ahí va a venir otra ola y a ver qué variante ya se puso machín. O sea, ¿cuál es la nueva variante que ya creció? Y va a venir otro proceso de otras medidas y otro echada para atrás de muchas cosas que se habían hecho. Y así podemos estar hasta el 2023. O sea, Sí, claro. hasta que no haya, no sabemos de las vacunas, la cancino que nos pusieron a todos los del sector educativo ya está caducando, era 6 meses, de 4 a 6 meses, no te dejan entrar a ningún país, no es que uno esté deseando irse a cualquier país, pero vamos, no te dejan entrar ni a Guatemala, ni a Belice, ni a Peto me dejan ir con esa vacuna. Pero bueno, más allá de eso, es broma lo de Peto, no me está diciendo que yo dije que es a fuerza, sí, no, es un sarcasmo, coño. Es increíble que uno tenga que estar explicando los sarcasmos. ¿Tú por qué quieres? ¿Por qué quieres explicarlo? No, Bueno. porque es una tontera que luego por todos lados uno bombardea. Pero tienes razón, me va a valer madre esa hora. Es lo que debes hacer, no debes explicar nada. No bueno, nada. Ya que salí de mi ataque de tos que me dio, lo que quería platicar era... ataque de tos y a mí me da un ataque de saliva y yo me sigo hablando 3 horas. Exactamente. Vale. Pero bueno, lo que decías, ¿no? Acerca del regreso a clases y... No sé, o sea, ni siquiera se necesitan ver los ejemplos de otros países. En México ya pasó. Campeche volvió a clases en las localidades más remotas de menos de 1,000 habitantes. ¿Y qué pasó? Hubo contagios, la profesora tenía vacuna, pero era asintomática y contagió a niños y los niños contagiaron a sus papás y ya se hablaba de 11 casos en una localidad. Dices lo de localidad y hay que hacer el énfasis, perdón, es porque se supone que en teoría serían las más seguras, porque hay más campo, porque corre más el viento, porque son las que menos se afectaron, más que el conglomerado de una ciudad. Esa es la razón por la que pones el énfasis de decir en una localidad remota. Exactamente, y porque además fueron las elegidas por el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública saca un comunicado diciendo que a pesar de ese pequeño brote que era insignificante y que se tenía contemplado que hubieran brotes, escucha esa locura, que se tenía contemplado que hubieran brotes, iba a seguir el regreso a clases en Campeche. Por supuesto que al final no siguió, se fue todo para atrás en ninguna localidad y ya pues no hay regreso a clases, porque es obvio que la gente vacunada se enferma y es asintomática o leve, y si tú estás leve con una mini diarrea o una tosecita, pues tú no crees que es COVID y vas, infectas a todo el mundo. Y el tema es que los profesores son profesores que viven en la ciudad y van a las localidades. Ponte que en la localidad no hay, pero justo lo que pasó es que la profesora llevó el virus a la localidad. Y es que hubo el contagio. O sea, sí, adelante. No, adelante. Bueno, te digo, es increíble que esas cosas lógicas de sentido común el gobierno federal las esté dejando pasar. Y bueno, sobre lo que decías, el ejercicio de poder, aprovechando que ya no tengo tos, lo que yo quería decir es que justo yo estaba leyendo, pues de las cosas que estuvimos leyendo para este podcast, unos reportajes del Washington Post. Perdón mi inglés que es tan horrible, pero es el que hay. Bien. Pero el caso es que, bueno, se hicieron un montonal de encuestas, ¿no? Y es impresionante que diciembre del 2020
56% de la población, según estos conteos y con su muestra, pues la muestra que ellos eligieron, eran padres de familia que querían el regreso a clases. Y ahora ese porcentaje bajó al 30%, ¿no? O sea, son más los padres de familia, el 70% que se oponen al regreso a clases. Y básicamente lo que habla digamos, ese reportaje es que justo lo que no hay es confianza. O sea, hay una desconfianza de las medidas tomadas del gobierno federal por parte de la comunidad educativa, que pues sabemos que son los padres de familia, los maestros, el personal administrativo y los estudiantes. La comunidad educativa no confía en que el gobierno federal esté tomando, esté haciendo un protocolo de verdad sano para el regreso a clases. Y por otro lado, lo que dicen los profesores, directores, gente que representa los diferentes sindicatos de la educación, que no estén afiliados a la 4T o que no solo que no estén afiliados, que a lo mejor muestren cierta disidencia, lo que han platicado y mucha gente, o sea, muchos profesores, directores, representantes sindicales piden anonimato, hay quienes no, ¿no? Y que se me hace muy valiente quienes no piden anonimato. Aquí estaba leyendo el profesor Francisco Bravo de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que sabemos que la coordinadora siempre es muy guerrillera, a diferencia del sindicato, ¿no? Sí. Del sindicato nacional, es súper guerrillera. Y él estaba platicando eso, que en otras, digamos, en otras situaciones de la educación en México, las decisiones, si bien son de arriba hacia abajo, o sea, vienen desde la SEP federal y van llegando hasta los estados y obviamente las escuelas, siempre había como un mecanismo de retroalimentación. O sea, y siempre había una comunicación clara, que para el regreso a clases no existe nada de eso. O sea, ningún director en este punto sabe algo, ¿no? Y cuando sabe y le llega cierta información, no hay un mecanismo para poder realizar preguntas a los dirigentes de la SEP, ¿no? Y entonces y generalmente estas dudas son dudas de sentido común que tienen los padres de familia. Entonces cuando los padres de familia llegan y le preguntan a sus directores, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los niños inmunodeprimidos, ¿no? ¿O qué va a pasar con niños que son rebeldes? ¿O qué va a pasar con niños que, por ejemplo, tienen trabajo para ir al baño? Ya se dijo para los jóvenes, no para los niños, pero yo entiendo que ahorita que dices eso, que los jóvenes que fueron vacunados, los que vienen ahora, los de 18 para abajo, que tengan inmunodepresión, van a tener problemas con las vacunas. Sí. Bueno, entonces, entre tantas cosas que dicen, yo ya no me siento mal porque pues si los mismos medios de comunicación que son los responsables de mandar comunicados oficiales se contradicen cada 5 minutos, pues entonces que se jodan. Sí, ¿no? Entonces eso, o sea, eso es lo que ha generado esa desconfianza. No hay mecanismos para que los docentes y los directores de escuelas, que son los maestros de a pie, sepan y puedan averiguar cosas que los mismos padres de familia tienen de dudas. ¿Cómo rayos van a generar un ambiente de confianza? Segunda cosa, y que me parece muy importante también de decir, al día de hoy, se supone que el 11 de agosto en la Ciudad de México se va, no, el 11, no sé qué día, no sé si fue el 11 o qué día. El 11 de agosto creo tenían que ir a limpiar y unos días antes no había presupuesto para nada de limpieza, o sea, no había nada, no sabían quién lo iba a hacer, cómo se iba a hacer, nada. Y otra cosa súper preocupante, el regreso a clases este año, 2021, implica un gasto extraordinario de las escuelas para adecuarlas. Y es súper importante decir que en 2021 el crecimiento del presupuesto en educación es nulo. Entonces, ¿cómo rayos las escuelas se van a equipar con lo necesario? Ponte, o sea, y porque el protocolo es muy, lo hemos dicho a veces, es ridículo y de papel, el tapete y el gel, ¿no? Ponte, ¿qué es eso? Eso del tapete y el gel, para empezar, desde antes de la pandemia ya existía. Que no era un hábito en la gente, pero eso es un hábito personal de higiene. O sea, yo antes inclusive de la influenza, yo ya conocía gringos que vivían en Mérida que para ir a la calle usaban el gel antibacterial, antes de que se pusiera de moda, por decirlo así. Sí. Entonces, esto es algo que no es ningún plan de nada, es ridículo porque no tiene nada que ver. Después está el cubrebocas que se ha probado su eficacia. Usen cubrebocas todo el tiempo, por favor.
y la distancia, pero esto no es totalmente posible en un aula o en un salón que no tiene las condiciones y no las Claro. tienen, como tú dices, no está la infraestructura. Sí, no, solamente pensé, o sea, y que creo que ha sido algo que ha hablado de la desigualdad en México, no entendida solamente como desigualdad en ingresos, sino desigualdad de condiciones, infraestructura o marginación, es marginación el término en realidad, cuando lo que se ha hecho énfasis es el lavado de mano y cuántas escuelas conocemos, ya no solo en las zonas rurales, en ciudades que no tienen agua suficiente. ¿Y cómo rayos si la principal medida de mitigación es el lavado de manos? Dicen que te las tienes que lavar al menos, no sé, 5 veces cada hora, ¿no? ¿Cómo rayos se van a lavar 5 veces y si no hay agua? Y entonces lo que se tendría que hacer es comprar pipas de agua. ¿Y de dónde va a sacar ese presupuesto de las escuelas cuando no está contemplado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, o sea, al mismo tiempo que está pasando eso, hay un chorro de iniciativas de la, digamos, de entes, no me acuerdo cómo se llama, internacionales, de asociaciones civiles, para apoyar el regreso a clases. A mí me sorprendió que en mi búsqueda encontré que la UNICEF es una de los, digamos, de los actores que están con la idea del regreso a clases, ¿no? Y que tienen un súper comunicado, ¿no? Pero entre este comunicado tan grande, a mí me llamó mucho la atención que esta mujer, Astrid Hollander, es la jefa de educación de UNICEF en México. Señaló que justo lo que te decía, ¿no? Que el éxito del regreso a clases en el país dependerá en gran medida de la confianza y la colaboración de la comunidad escolar. A ver, la comunidad escolar siempre ha colaborado, con pleitos, con no sé qué, pero los padres siempre están allí, los maestros siempre están allí. Pero ¿en dónde radica la confianza? O sea, no hay confianza. Entonces ya está roto el eslabón para el regreso a clases en México. Si lo que ella está diciendo es que es confianza, colaboración de la comunidad escolar y las medidas de mitigación de riesgo de contagios. 2 de los 3 eslabones están rotos. ¿Cómo rayos se sigue insistiendo en el regreso a clases? Y la SEP y la CONAGUA elaboraron un plan que no logré copiar el nombre, pero que es para generar los protocolos de higiene y garantizar el abasto de agua en varios estados, entre los que está Chiapas, por supuesto, la Ciudad de México, porque pues sabemos cómo el tema de la ausencia de agua en muchas delegaciones, Hidalgo y no sé cuáles más, son 5 con las que están implementando ese plan piloto con agua y la SEP para garantizar el agua. Pero también por otro lado, o sea, lo que dicen por lo que es urgente el regreso a clases es por la crisis de aprendizaje. Pero esa crisis de aprendizaje ya existía desde antes de la pandemia. O sea, la última evaluación, Planea 2018, demostró que casi el 80% de alumnos de primaria no alcanzaban niveles esperados de aprendizajes en comprensión lectora y en matemáticas. Y lo que están diciendo es que esos rezagos se están agudizando con la pandemia, ¿no? Porque se reconoce que, y la misma SEP justo como una de las justificaciones del regreso a clases es que está habiendo un rezago educativo muy grande porque el programa de educación en casa no está funcionando, pero no está funcionando porque ellos no lo planearon bien. Porque no hay una estrategia, no porque no se pueda subsanar esta parte del rezago educativo. Se puede subsanar, pero es momento de crear otros modelos. Es como que la idea de decir, señores, ya no hay vuelta atrás. Entendamos que no vamos a volver a lo que era antes la escuela con 50, 60 alumnos en un aula amontonados. Entendamos que eso ya quedó en el pasado. No se quiere aceptar esa idea. Con este gobierno es la idea de siempre vivir en el pasado. Es decir, no porque la idea romántica del aula y de la escuela y de los niños haciendo fila y parados saludando a la bandera en la plaza cívica es la que a mí me gusta. Bueno, pues esto no va a poder ser y hay una negación y una contraposición a esto. Encontré la carta de la que tienen que firmar los padres, donde, si quieres la leo. Sí, sí. Donde dice, manifiesto mi compromiso de aceptar el retorno seguro a clases de mi hijo, hija, bajo la siguiente modalidad: seleccionar una opción. Si no, deseo que mi hijo trabaje de forma virtual, es una opción, presencial es otra opción, mixta es otra opción y otro. Y alguien dijo, bueno, pero esto no es problema, porque entonces si tú no quieres que se contagie, entonces no va. No, sí hay problema, porque la gente que marque que sí quiere presencial, dice, en caso de ser presencial mixta, mi compromiso será considerar lo siguiente, inciso A, revisar diariamente a mi hija e hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre
o dificultad para respirar. B, lo estoy leyendo y me estoy enfureciendo. Mantener a mi hijo o hija en casa en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores. C, llevar a mi hijo o hija a recibir atención médica. Todo esto ya lo sabemos. D, notificar a la escuela vía telefónica los resultados. O sea, solo falta que pongan contagio y muerte, por favor, llamar al 911. Solo eso falta que pongan. O sea, es increíble, esperamos que nadie sufra ni el contagio ni la muerte, por supuesto, pero es increíble que de esta manera, donde viene la parte ideológica política a la que yo he referido, es que aquí de nuevo pones a la sociedad a debatir, a estar en contra. Si decides lo presencial, estás a favor del gobierno. Si decides lo no presencial como Estado, como gobierno estatal, regional y como familia y como persona y como individuo, estás en contra del gobierno. Esta es la lectura que está debajo. O sea, poner siempre a la sociedad en un entredicho, ¿no? Pasó hace poco con la consulta. O sea, si estás a favor de la consulta, estás a favor del gobierno, si estás y a favor, unas cosas que yo leí que no quiero ponerme a hablar de la pinche consulta porque yo leía, no, que es la manera, el ejercicio democrático, el ejercicio, ningún ejercicio. Hay otras maneras de hacer ejercicio sin que comprometan a la gente. Si lo que quieren es practicar estos modelos de consulta, bueno, practiquemos de cosas intrascendentes, marquesitas con Nutella o sin Nutella, ya está, practicamos. O sea, Claro. no se trata de eso, o sea, esto sí era trascendente. Entonces, Elote en vaso, ¿es elote en vaso esquite o o elote en elote vaso? en vaso, exacto, ¿no? Panuchos y salbutes, el Sí, clásico panuchos y peninsular. salbutes, ¿cómo se llama? La pizza con piña o sin piña. Saludos a Lord Exacto, Banquetas. exactamente. Es un desastre y sobre todo sí me parece a mí que la perversión de control, de dominio es brutal. Ya había perversión y control y dominio y adoctrinamiento antes, no se me alteren, sí. El caso es que con se dijo que no iba a haber nada de eso y estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo formas más depuradas de control a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales de una manera que nunca antes habíamos visto. Esto se puede comprobar con datos estadísticos, o sea, así de sencillo. El tema es que más allá de meternos o no a hablar de un político, porque no es un político, es todo un sistema, es toda una estructura, es toda una sociedad la que está a debate, me parece que se está llegando a límites que no habíamos visto, donde se pone en riesgo la salud de jóvenes y de menores de edad, además de adultos también. Pues de toda la población en general. De toda la población, porque en general es para toda la población, qué bueno que lo acotas. Y me parece un desastre, un despropósito al que no le veo ningún sentido, ninguna argumentación ni justificación tiene sentido de lo que me digan, más que estas teorías que he esbozado muy a la ligera, debo decirlo. No es algo que yo vaya a escribir mañana en un artículo científico ni en un artículo de opinión. Bueno, quién sabe, si me caliento de más, lo escribo en un artículo de opinión, pero sí es algo que me parece ya tocar fondo en estos desatinos que ha venido teniendo este país desde el inicio de la pandemia. Es el valemadrismo por delante. Mira, y yo voy a meter mi cucharón, no. Ahorita porque tú sabes mi cercanía que tengo con la sociedad organizada, organizaciones de la sociedad civil, como le quieran llamar, ¿no? Y justo lo que yo logro percibir es que siempre, o bueno, no sé si siempre, porque es una palabra categórica, ¿no? Pero muchas veces la sociedad organizada encuentra y busca alternativas para problemáticas justo en este gobierno. Y sí lo voy a decir claramente, ¿no? Este gobierno que ha tildado a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos organizados, como unos aprovechados, corruptos, roba dinero casi, y que le ha cortado las alas terriblemente, o sea, en no darles presupuesto, pero ojalá fuera eso, sino en unas auditorías horribles, feísimas, o sea, buscando qué encontrar, ¿no? O sea, si no te lo fabrico casi. Justo la sociedad organizada es la que está encontrando soluciones y alternativas a problemas de la manera más creativa, de la manera más sencilla. Por ejemplo, yo estaba leyendo cómo, y va a parecer una chabacanería, pero no lo es, como justo una iniciativa de la sociedad civil empieza con un programa que se llama Agua Capital. ¿Qué es Agua Capital? Es un proyecto para captación de agua de lluvia, de captación fluvial para
poder mitigar estas escuelas que no tienen agua, porque justo lo que se vio con UNICEF es que solamente el 62% de todas las escuelas tienen agua todos los días. O sea, el 38% no tiene agua todos los días. Y si tú vas buscando, de ese 38 hay unas que no tienen. Entonces empiezan a salir estas iniciativas como de soluciones prácticas de las problemáticas que aquejan en este momento. A mí lo que me sorprende es cómo la SEP, no sé si por ser institución y como esa institución es más lento todo, no pueda generar soluciones a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? Pareciera que es vivir en el pasado, vivir en una época que ya fue. O sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me sorprende es que siempre se habla del petróleo y de Cárdenas como una figura a seguir, cuando la era del petróleo ya fue. Los combustibles fósiles se están acabando. Y quien me diga que es que la gasolina es el 2030, pero el hecho es que nosotros no podemos vivir pensando en el 2030. O sea, que hasta el 2030 vamos a necesitar gasolina. Sí, pero cada vez los combustibles fósiles son más difíciles de extraer, implican un gasto enorme. Aquí yo voy con mis cosas ecológicas, ¿no? La huella de carbono es enorme, la huella ecológica de la producción del petróleo es gigantesca. O sea, es la cosa más horrorosa que existe, ¿no? O sea, si algo está destruyendo el planeta es el petróleo, casi, casi. Entonces, eh, me parece que están surgiendo soluciones que justamente ayudan a mitigar esta cosa de la huella ecológica, y que así como se están buscando soluciones, por ejemplo, la fundación esta que me gusta mucho, Zorro Rojo, que ha trabajado, desarrollaron un modelo que con de 12 a 20 sesiones, no más, enseñan a leer a un niño. Y esto antes de pandemia. Ellos trabajan con niños rezagados. Sabemos que al día de hoy hay niños que llegan a 6º grado sin leer, o leyendo simplemente identificando letras sin poder tener el contexto, no tienen una comprensión lectora deficiente. Y pues ya lo vimos, 80% de los niños que egresan de primaria no tienen comprensión lectora adecuada para el grado y la edad. Entonces, si existen esas iniciativas que nos demuestran que niños con sesiones de 1 hora al día, de 12 a 20 veces que trabajen, ya saben leer, ¿cómo es posible que la SEP no esté mirando los esfuerzos que hacen otras, o sea, que hacen las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo es posible que no puedan generar un plan adecuado a la situación? O sea, eso es lo que a mí me tiene más, no sé, más preocupada. Y al mismo tiempo, estar una y otra vez machacando sobre los maestros, cuando los maestros están invirtiendo su propia infraestructura, su pago de internet, su luz, no tienen una sola condición que la SEP les haya dado. Yo lo que les digo, por ejemplo, a una de mis mejores amigas, que es profesora de bachillerato y de universidad, le digo, tú no vayas, tú ampárate. O sea, mete tu amparo, porque tu patrón es el Estado y el Estado tiene que garantizarte un ambiente sano para trabajar. ¿Cómo es eso que vas a firmar una responsiva que si te enfermas es tu culpa? Es como que a mí en una fábrica me pongan, si te cortas el dedo manejando una máquina porque trabajas 8 horas, es tu culpa. No, le digo, ampárate. Así yo a todos los maestros les digo, ampárense, ampárense. Hay un problema que no estamos viendo de muchos de los lugares donde se está haciendo que la gente vaya a trabajar, donde no necesariamente se les garantiza. Es que eso debería existir, que garanticen que existen las medidas de seguridad, no el gel, no el tapete, que existen las medidas de seguridad, que están yendo a un lugar seguro a trabajar. Mientras eso no ocurra, todo debería ser accidente de trabajo, enfermedad en el trabajo y culpa de... O sea, si hay un problemón laboral detrás que no estamos viendo. O sea, que no estamos viendo en todos los rubros, educativo, de centros de investigación, de ONGs, de trabajo, todos los que están haciendo que vayan a trabajar y no están garantizando, porque sí se están infectando y se están contagiando. Que no lo garanticen, estamos ante un problema laboral también que nadie ha querido tocar. No, por supuesto. Entiendo, porque bueno, la gente deja de ganar y un poco esa es la presión de siempre, ¿no? El arriesgar la vida para ganar dinero, ¿no? Y luego nos quejamos de los gobiernos y las sociedades capitalistas y en fin, de todo esto, pero al mismo tiempo no se hace nada por contrarrestarlo. Entonces es como un vaivén, ¿no? Como una ida y vuelta. Sí, no, es terrible, te digo, al final, sí creo que evidentemente los que corren más riesgo son los alumnos, después las familias, los profesores en segundo lugar, porque también yo me pongo a pensar, a ver, si yo soy un profesor
y se infectan niños. Si las mamás, porque se cae su hijo, porque es un relajo en el recreo y se da marometas, va y le reclama al profesor, imagínate que se infecte un niño. El show que le van a armar a los profesores. Y todo va a ser con las cartitas, las van a romper, las van a tirar a la basura y se van a ir contra el profesor y contra la escuela. Y al final me parece que justo es debilitar una institución como es la escuela, que si bien tiene todos esos componentes de adoctrinamiento y de poder y de lo que hemos hablado que es la escuela y cómo surge la escuela, también me parece que es un espacio importantísimo. O sea, al final la educación me parece que es algo importantísimo y que cada vez la figura del profesor y de la escuela se ha ido debilitando, pero me parece que con esto del COVID se va a debilitar aún más, ¿no? Porque los profesores van a ser el blanco directo a quien acusar. Y eso no lo ve, por ejemplo, la SEP, ¿no? O sea, hay profesores que van a golpear, eso es un caso como son los médicos de servicio social que sufren de decirles, ¿no? ¿no? O hablas de golpear físicamente. físicamente. Han habido Ay. muchos profesores, o sea, si tú te pones a buscar que son golpeados en las localidades, pasa de todo, ¿no? Por ser un agente externo, como les pasa a los médicos de servicio social, que matan, que ahora sí que matan, que violan, que suben y bajan como la ardilla, así. Como el meme Así, aquel. como el video de esa señora, bueno, es una inspiración. Sí. Entonces, todo eso no se ha puesto a analizar y ya no me acuerdo qué más estaba diciendo. Justo eso, ¿no? Que está ahí la figura. Y yo siempre hablo de los profesores porque, pues, como ya he dicho, tengo una familia de profesores en todos los niveles, ¿no? O sea, tengo primos, tengo tías que son maestras de preescolar, primaria, secundaria, en universidad. En todos lados hay profesores. Mi papá es profesor universitario, entonces me pongo a pensar en eso. Y la otra cosa también es que justo un poco, hace un mes más o menos, López-Gatell comunicó y después ratificó Andrés Manuel en las conferencias que todas las personas que ya tengan su esquema completo de vacunación, aunque sean de la tercera edad, aunque sean personas con comorbilidades, ya no van a ser consideradas sujetos de riesgo y ya van a tener que ir a trabajar. Esto implica que profesores que tengan alguna enfermedad que los haga inmunodeprimidos, como estar pasando por cáncer, es tener lupus o alguna de estas cosas, vale, chetos, si tú ya tienes tus 2 vacunas, tú ya no eres persona de riesgo, o si eres de la tercera edad, tú tienes que presentarte. Y entonces, bueno, muchos salieron a decir, ay, pues es que no, todos los demás trabajadores hemos tenido que ir, aunque seamos personas de riesgo. Sí y no, porque también pudiste haber hecho, tu denuncia. Digo, nadie lo quiere hacer porque, como tú dices, no quieres perder el trabajo, menos en una época como estamos viviendo de la pandemia, que hay una crisis de empleo en México enorme, pero hay que decir que ya venía desde antes de la pandemia, que se agudiza con la pandemia, sí, es cierto, pero pues entiendo que no quieras perder tu trabajo, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, sí, eso también, o sea, son cosas que uno va viendo que si las va, ¿cómo decirla? Relacionando, te das cuenta que es en general una estrategia que no entiendo, ¿no? Si, como tú bien dices, es una manera del ejercicio del poder y de la idea del adoctrinamiento y todo al más estilo Foucault, si tú ya no sabes si es una necropolítica o qué onda, porque tú sabes que van a morir. Pues ha tenido matices de necropolítica. No puedo decir que todo ha sido así, pero sí tiene matices. Sí, yo pienso pienso es al matadero, sí, sí. En todo el mundo. Yo digo, aquí ya nos vamos al matadero directo, ¿no? Porque aparte va a haber no solo es que vayan los niños y se infecten, sino que va a haber una alta circulación del virus, que de eso no se ha hablado, y entonces un escenario perfecto para las mutaciones. Totalmente. Y las variantes. Que va a haber, o sea, va a haber. Sí, esta Delta estuvo relax. O sea, a pesar de eso, golpeó mucho. Pero bueno, no sabemos cómo puede. Un experto en virus dijo, afortunadamente llegaron las vacunas y afortunadamente han ocurrido ciertas cosas que no han propiciado la tormenta perfecta para que se genere un virus que sea resistente a las vacunas. Porque el día que surja ese virus, ahí sí nos cargó el payaso y pónganse a rezar todos. Así es. Y mientras más avance y no se llegue a una solución en este sentido, pues este virus en algún momento va a salir y nos va a romper todos los esquemas de vacunación y los otros que no se pueden mencionar. Pero nos va a romper todos los esquemas. Así pues sí. Es.
Pues bueno, Úrsula, a ver, ya para cerrar, para cerrar con algo, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Si estoy diciendo una babosada, tú me lo dices y nos retractamos. Yo quisiera comprometerte y comprometernos. Ok. Dado que es el aniversario del podcast, aunque tenemos pocos seguidores, los queremos mucho. Los queremos como seguidores. No los podemos querer así personalmente, porque no, a la mayoría no los conocemos. Sin embargo, bueno, nos complace que elijan escucharnos, de verdad. Tú ves la posibilidad, sabes que soy enemigo de los giveaways, pero tú ves la posibilidad de hacer un giveaway con nuestros amigos de Malish y de Pecoreando. ¿Quién sabe quiénes son, eh? Estos dos amigos, ¿quién sabe quiénes son? Pero tú ves alguna posibilidad de que pueda existir un giveaway sencillito, una playera de Malish, un producto de Pecoreando Miel, pues que le den like a ambas páginas, a Pecoreando y a Malish. No like, que la sigan en Instagram y le den like en YouTube. Algo sencillo, ¿no? Tampoco vamos a poner preguntas ni cosas. Que lo compartan, que nos compruebe que hicieron estos dos pasos, que en la medida de lo posible pues se queden. No los podemos obligar a que luego se desuscriban porque pues de manera, pero bueno, de alguna manera que cooperen. Regaladas, ¿qué posibilidad ves tú que exista esto y que los envíos los podamos hacer regalados, ¿eh? O sea, playera Sí, y un se producto. puede. Sí se Pero puede. que sean también Estados Unidos. Ok. Sí. Entren, los que no conozcan la página de Malish, entren a ver qué playeras están, y los que no conozcan los productos de Pecoreando Miel, entren a la página. Digo, tampoco vamos a estar mandando cosas que no les gustan, y dice esta porquería, esta puerqueta que es, o sea, ¿para qué me la mandan? No, Claro. no, que entren y que lo revisen, elijan el modelo y pues no sé, tú di la dinámica. Yo lo estoy diciendo, pero la verdad es que no tengo ni idea No, está de bien ingeniería así. del giveaway. Pero el Está bien sorteo así. y eso, ¿cómo se elige? Ah, O sea, bueno, quienes se el inscriban, pues, sorteo, obviamente yo hago que un nos Excel. nombren, pero Ajá. ¿cómo? Hay que decirlo acá. Hay Ah, que decirlo bueno, ahora. pues es que hay que poner un plazo. O sea, el sábado que viene o en 2 sábados, o el siguiente podcast, hacemos el sorteo, lo grabamos, que va a ser en un Excel. Yo voy a tener los nombres A ver, creo que y, debes de decir, yo di la idea, tú di los pasos y todo lo que se bueno, debe de hacer ok. para que Los, quien nos los escuche lo pasos tenga es claro. que sigan en Instagram a Pecoreando Miel y a Malish, están las páginas allá en Sí, nuestra pero descripción, siempre la pongo, y que se suscriban al canal. Si ya están suscritos al canal, pues nada más que nos digan que están suscritos y nos muestren el, digamos, que lo la escucharon este comprobación. episodio. Exacto. Y nos lo pueden mandar al correo, nos lo pueden poner en comentarios, como sea. También les voy a dejar el correo abajo en la descripción de este video para que puedan Que mandar nos lo allí. hagan llegar. Si ya nos están Exacto. siguiendo en Malish y en Pecoreando, que es lo que se espera como requisito, digamos, para participar, Que nos lo pues hagan llegar por que nos allá. hagan llegar en una historia o en un DM o como DM. quieran. Sí. Exacto. Y en el siguiente Captura de podcast, pantalla de que están siguiendo la página y exacto. ya está. Y en el siguiente episodio del podcast, pues ya hacemos el sorteo en vivo. Digo, no se va a ver en vivo, pero van a Sí, ver se va a ver ahí grabado, va a estar grabado para YouTube exacto. por lo menos, ¿no? Y Y lo ya. van a saber. Y lo van a ver y Y vamos. se va a enviar a México quienes estén en el lugar donde estén y a Estados Unidos si alguien quiere entrarle, ¿no? Exacto. Y pues el envío corre por nuestra cuenta, ya que digamos el ganador, pues que nos escriban también o por cualquier medio o en un comentario o eso, La dirección para para mandar que nos manden la dirección, los datos de contacto y hacer el envío. una playera y un producto no sé si Ajá. quieras tú aventurarte a decir qué producto de Pecoreando, una miel o... Pues puede ser miel, caramelos, lo que elijan. Sí, entren a la página, revisen qué hay, si les gusta y les interesa participar, pues ya entonces hacen lo que Úrsula acaba de describir y pues nada. También lo Ojalá pongo en que la no, descripción, también en la descripción sí, del video, en este video pongo lo que hay que hacer para los que pasos. lo puedan hacer. Igual si son de Spotify, pues pueden venir al canal de YouTube, que es Esto no es una clase, y ver los pasos de lo mismo. Sí, leer la descripción y ahí van a enterarse. Ojalá que se animen, es regalado, o sea, no tiene que ser prácticamente nada más que lo que estamos O sea, diciendo. puede ser México, Estados Unidos, hasta Estados puede Unidos es ser. una forma de agradecimiento. Ok, muy No, bien. ahora, a ver, una playera y un producto, ¿verdad? O lo Ajá. subimos a Y dos. el envío. No, una playera del producto y el envío, por Una lo del playera, envío. ok, por el envío, tienes razón. Sí, Ajá. una playera y un producto por lo del envío. Entonces, bueno, Ok. quienes estén interesados, pues lo haremos, ¿no? Pues sí.
Pues Pues muy bueno, hasta aquí bien. dejamos este episodio. Muchas gracias a todos por seguirnos hasta aquí. Quienes nos han seguido desde hace un año, les damos muchas gracias. Quienes no, también les agradecemos el hecho de que les guste y bueno, estén aquí escuchándonos. Y ahora sí nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Hasta luego.